buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a su casa, en Negocios TV. Bien hallados, porque de hecho ustedes seguían aquí con nosotros. Vamos con el análisis de la actualidad económica, como siempre, de la mano de nuestros expertos. Va a ser hasta las 9 en punto de la noche, como cada día, de lunes a viernes, en este tramo informativo. Antes que nada, vamos a recordarles algunos aspectos de la jornada en la que estamos entre las negociaciones con Bruselas. Portugal, como les contábamos, era el primer país que había presentado las cuentas a Bruselas para pedir las ayudas. Desde eso hasta luego continuar con la campaña de Madrid, que efectivamente también poco se habla de dinero, pero algo se está hablando. Puestos, aunque a trazos muy gruesos. La verdad es que hay más faltas de respeto entre candidatos que directamente propuestas económicas claras, que digan, bueno, ¿cuánto me va a costar a mí según qué tipo de voto? Dicho esto, vamos a entrar también en otro asunto del que se ha hablado mucho en las últimas semanas, meses, de hecho que ha llevado a negociar mucho el PSOE y Podemos en el gobierno central, incluso desde la salida de Pablo Iglesias. Se está hablando, lo hemos contado aquí en la tertulia varias veces, de llegar hasta octubre con algunos de los cambios que querían plantear sobre la ley de viviendas. Hace unos días el Constitucional alemán rechazaba la medida del Ayuntamiento de Berlín de limitar los precios de alquileres en las viviendas. Los que han recibido las ayudas, los que tenían que añadir algo más de dinero porque habían pagado de menos, ahora tendrán que esas familias abonarlo. Y además, en España, sobre todo, esto ha causado un terremoto, porque Barcelona había tomado unas medidas que, al menos como excusa, decían que eran las parecidas a las de Berlín, y a nivel nacional también el gobierno quería plantearlas. Vamos a hablar con la directora de estudios de Fotocasa, María Matos. María, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por invitarnos. En Barcelona, de forma más o menos similar, se propuso esto. Se da un dato de que tanto allí como aquí había caído hasta un 40% el número de viviendas en alquiler expuestas en el mercado. Primero, si ese dato se puede confirmar más o menos y si realmente esto, por lógica, haría que se paralicen algunos proyectos de ley. Bueno, nosotros precisamente acabamos de presentar un informe conjunto juntamente a la Agencia Negociadora del Alquiler y es precisamente eso lo que le preguntamos a los propietarios, qué es lo que opinan de todo lo que está sucediendo alrededor de la futura ley de vivienda y lo que ello implica con los alquileres. Y lo que hemos obtenido de ahí son cifras bastante altas y bastante negativas. El 84% nos dicen que tienen miedo del estado en el que queden sus viviendas una vez finalice el contrato de alquiler. Y también un porcentaje muy alto, el 79%, nos dice que se sienten en completa inseguridad y desprotección jurídica frente a cualquier problema que pase con el inquilino. Esto, por lo tanto, son preocupaciones muy serias que tienen que aclararse y, evidentemente, la futura ley de vivienda tiene que acoger tanto a inquilinos, darles protección y a propietarios ofrecerles seguridad, porque la necesitan. Este estudio de la radiografía del arrendador en España han presentado ese 60% de arrendadores que cree que el intervencionismo frenaría la oferta. Imagino que es el caso de muchos de ellos. Entonces, ¿una subvención en lugar de un castigo simple es mejor? Por ejemplo, subvencionar el IBI o recortar algunos impuestos de beneficios de esa persona, ese autónomo o esa familia que alquila, a cambio de que pongan en el mercado su vivienda a un precio pues, un poco más bajo. ¿Eso siempre sería mejor que penalizarles? Pues es lo que nos dice nuestro estudio, el 60%, que es un porcentaje más de la mitad, es bastante alto, nos dicen que estarían en contra de que se intervengan los alquileres privados, que solo debería ser una medida la de intervenir los alquileres en rentas públicas, pero sí que nos llama algo mucho la atención y es que, a pesar de que rechacen ese intervencionismo por parte del Estado, el 60% y el 70% incluso, muchos de ellos en porcentajes muy altos, estarían dispuestos a aceptar esas medidas a cambio de otras, como por ejemplo son esos incentivos fiscales. Imaginamos que si se sienten respaldados por la Administración, estarían dispuestos a aceptarlo incluso en un 67%, es el número exacto que estarían dispuestos a aceptar a cambio de incentivos fiscales. Hay una percepción, tal vez igual tienen ustedes datos o no, pero la percibes hablando con gente que tiene pisos en alquiler, que en muchos casos el propio propietario habla con los inquilinos y dice, mira, tú estás funcionando muy bien, me estás pagando bien, veo que aquí alrededor están bajando los precios, prefiero quedarme contigo y bajarte los precios. Quiero decir que al final ni el casero ni el inquilino suelen ser malas personas cuando les interesa, ¿no?
No, claro que no. Nosotros siempre lo decimos, ambas partes son fundamentales para que funcione el mercado de la vivienda y tienen que convivir en paz. Lo único que necesitan es ambas partes un clima que genere confianza, que tenga estabilidad y que puedan, como digo, vivir en paz. Evidentemente, si se sienten respaldados, en este caso los propietarios, por la administración con esos incentivos fiscales y no tienen que subirle los precios de las rentas a los inquilinos y que se hagan ellos cargo de ese porcentaje, evidentemente ahí entra dentro de la negociación. Nosotros ya no lo sabemos porque nuestros estudios y nuestros informes lo que indican es la tendencia de los precios. Ya no entramos más allá de la negociación, pero nos consta que es así. Claro, sobre otro aspecto que trataban en esta radiografía está los desahucios y agilizar trámites, ¿no? Realmente una persona cuando tiene un problema, por mucho que le bajes el precio del alquiler, ese problema ya lo tiene. Entonces imagino que aunque sean dos temas distintos, habría que buscar una forma que la ley lo contemplara, ¿no? Agilicemos los trámites para que todos salgan más satisfechos. Igual no hará falta bajar los precios. Bueno, es una medida que en este estudio, en la radiografía del arrendador, tiene un porcentaje muy alto de respuesta. Concretamente, el 66%, Sí, creo recordar, que estaría dispuesto a aceptar intervencionismo del Estado a cambio de que se acelerasen esos procesos de desahucios para poder recuperar su vivienda en un plazo inferior a 2 meses. Además, dicen que esta medida les daría seguridad jurídica y que ampliaría la oferta. Y evidentemente sabemos todos que el proceso de desahucio puede empezar en unos centenares de euros, pero puede acabar también en miles, y en cuanto a tiempo, pues puede empezar en unos meses, pero puede también acabar en años. O sea que evidentemente esto es algo que propicia y desincentiva el que los propietarios continúen poniendo viviendas en alquiler, y sí que nosotros pues animamos desde aquí a la Administración a tomar las medidas necesarias para que ellos crean convenientes para que se puedan agilizar estas problemáticas. Otro apunte que creo que opinaban también los caseros, los propietarios, es sobre la consulta de antecedentes de morosidad. ¿Es algo que ya está legislado esto? ¿Ya se puede consultar? Bueno, esto es algo que se podría hacer, no existe en estos momentos de forma pública, pero sí que se podría hacer gracias a la Ley de Protección de Datos. En estos momentos nosotros quizás creemos que sí que sería una opción positiva que la Administración pudiese tener pues ese registro de morosidad o de impagos en el impago de las rentas, para que se diesen garantías a los propietarios, porque en porcentajes muy altos, más del 60% nos decían que les gustaría poder consultar qué porcentaje o qué inquilinos presentan impagos para sentirse ellos más seguros. Y en un clima de seguridad, evidentemente, se ampliaría la oferta y es lo mejor que nos puede pasar en el mercado de las rentas, que se amplíe nuestra oferta. Si 8 de cada 10 dicen que incentivando más las viviendas con ayudas fiscales se podrían mejorar estos asuntos de los alquileres, significa que no hay una negativa por parte de los propietarios, sino que lo que buscan es que se llegue a una entente, ¿no? Según la encuesta que han publicado. Exactamente. Y también un punto muy importante, cercano a ese 80%, es que el 70% de los propietarios nos dicen que sería bueno que la Administración les ayudase en estos casos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 77% de los preguntados, de los propietarios particulares de vivienda en renta, no se sienten respaldados por la Administración en estos casos. Y esto, evidentemente, significa que viven en un clima de inseguridad que genera desconfianza y, por lo tanto, contrae la oferta. Queda claro. Muchas gracias por atendernos y aclararnos un poquito, o darnos más matices sobre estos datos de este estudio que se ha publicado, Radiografía del Arrendador en España, por Fotocasa. María Matos, muchas gracias, directora de estudios de Fotocasa, y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Uno de los temas de los que hemos hablado en las últimas semanas sobre los alquileres, la ley de vivienda. Vamos a tratar la economía con María Luisa Lara hoy, que es nuestra directora general de Estrategia Directiva. Buenas tardes, María Luisa. Buenas tardes, Jaume. Por ahí veo también a Ali Mungi, nuestro economista. Buenas tardes, Ali. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Y Gregorio Hola, García, compañeros. Gregorio García, que es profesor y experto en infraestructuras. Don Gregorio, muy buenas.
Muy buenas. Buenas tardes a los tres. Creo que como nosotros hemos tratado el tema de los alquileres, no sé si alguno de vosotros tiene alguna casa, o es casero o está arrendado. ¿Alguno de vosotros está en temas de alquileres o no? Pasamos palabra, Jaume. O sea, bien, os habéis metido... Vaya a ser que Hacienda... Exacto, lo que hace la Puede gente. apuntarnos también algo. Pero en cualquier caso es verdad que para sacar vivienda al mercado de alquiler lo que hay que hacer es dar una seguridad a las dos partes, intuyo yo, ¿no, María Luisa? A ver, yo soy consciente de las circunstancias que estamos viendo todos a nivel laboral y a nivel económico. Lo que pasa es que también hay que poner cierta cautela sobre cómo se intenta regular lo que es la propiedad privada y también la capacidad que tiene el ciudadano de generar rentas. Yo creo que todo lo que es público y estatal sí que debe estar sometido a cierta regulación, pero lo que es privado deberíamos tener cierto cuidado. Entonces, yo muy partidaria de este tipo de actuaciones no soy, incluso aunque por otra parte de alguna forma se compense pues, con algunas medidas compensatorias, como apuntaba la entrevistada, pero creo que al fin y al cabo, cuando tú compensas a cierto colectivo, en este caso a lo mejor a los arrendadores, a los propietarios de una casa, para que puedan bajar el alquiler, estás descompensando también otros sectores de actividad económica o propietarios que no tienen ningún tipo de compensación. Entonces, bueno, insisto, yo no soy muy partidaria de hacer ningún tipo de actuación. Otra cosa es que sí que haya protección para propietarios por los ocupas, los impagos, busquen medios para que no sea todo judicializado, incluso los desahucios. Sí que hay muchas medidas que no pasan, evidentemente, por un control de la propiedad privada. ¿Y vos, Goyo? Bueno, perdóname, Jaume, pero dime. Como sabéis, bueno, María Luisa ya hemos hablado alguna vez de este tema. Yo, para mayor abundamiento, estoy total y absolutamente en contra de la regulación de la vivienda en alquiler por la Administración. La Administración, cuanto menos ponga sus zarpas en los asuntos privados, siempre tendrán muchísimo mejor solución. ¿Qué ha pasado con Alemania? Tanto que decíamos que Alemania, que en Berlín se habían limitado los alquileres y tal, al final el Tribunal Constitucional ha dicho que es ilegal. Bueno, que sea por los Länder o por lo que sea, da igual quién lo haya hecho. Pero lo importante, si tú tienes, como dice María Luisa, si tú tienes, les das seguridad jurídica a los propietarios, no es necesario ni que den subvenciones, harán un acuerdo con los inquilinos, porque saben que si en 2 meses no pagan, automáticamente esos inquilinos están fuera del local o de la vivienda, que si destrozan lo que sea, lo van a tener que pagar. O sea, un sistema que realmente funcione bien. Problema: si se judicializa, pueden tardar, como ha dicho la entrevistada antes, que vamos, pueden tardar hasta años para que salga esa persona de ahí. Por lo tanto, yo soy absolutamente partidario de que no se intervenga en absoluto. La única forma, que haya más viviendas en alquiler. ¿Cómo? Que el Estado lo que haga es realmente fomentar las viviendas, la creación de viviendas, la construcción de viviendas en el futuro y en un futuro próximo, por supuesto, ya. Bueno, dicho esto, vamos a... Dime, Goyo. Tú sabes de eso también. Decía que yo creo que hay un factor muy importante que hay que tener en cuenta, que es que no es obligatorio alquilar la vivienda que tengas, ¿no? Y entonces, algunas comunidades y algunos ayuntamientos dicen que sí. Ese es el problema. Bueno, esto es lo que pretenden, pero a día de hoy, y esperemos que nunca llegue, a que la administración disponga de tus bienes. Esto ya sería el acabose, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente lo deseable sería no intervenir, pero sin duda, si hay que intervenir, que sea con premios y no con castigos, porque si no, basándome en lo que he dicho anteriormente, pues, y lo ha dicho la entrevistada, se contrae la oferta, indudablemente. Dicho esto, hoy estábamos viendo cómo España y Grecia son, dentro de la pandemia, los países que peor les ha salido el tema de la deuda. Pero es que me he fijado que, claro, el endeudamiento de administraciones públicas es muy grande, el de empresas no tan grande, pero los particulares, las familias, hemos ahorrado más, es decir, hemos gastado menos. Claro, hay factores. Una, si estás confinado, como estáis todos en vuestras casitas aquí, no estáis aquí, pues no estamos saliendo de cañas, ni vacaciones. 2, algunos están en ERTE pensando en que pueden caer en un ERE. Y 3, otros están muy mal. Pero dicho todo esto, ¿no os parece un poco ejemplar que seamos nosotros los que tiremos del carro del ahorro y los políticos digan que nosotros les pedimos que gasten? ¿Ali?
Estoy absolutamente de acuerdo. Si al final el particular es ejemplar, pero desgraciadamente es porque a la fuerza ahorcan. Es decir, que porque no tenemos dinero, porque hay menos medios, no podemos salir a ningún sitio, tenemos miedo de que efectivamente un ERTE se convierta en un ERE, no sabemos lo que nos va a traer el futuro inmediato y por lo tanto lo que hacemos es gastar menos, que es lo que no sabe hacer la administración y que las empresas desgraciadamente, bueno, pues han tenido que endeudarse quizá para intentar soportar los gastos que supone el no echar a la gente para poder seguir intentando producir al ritmo de antes, aunque sea menor, pero la verdad es que el particular, el privado, es magnífico que haya conseguido ahorrar, que al fin y al cabo el ahorro es más beneficio para la nación. En esa línea de más, Ali, es cierto lo que comentas. Yo creo que hay tres conceptos que muchas veces manejamos a nivel macroeconómico y que sería importante hacer un poco el paralelismo con lo que tú decías de los ciudadanos y los individuales, ¿no? Y es que, claro, el gobierno tiene como tres conceptos que enseguida vamos a entender. El primero, que sería la deuda pública, que es como el dinero que tú le pides al sector privado. Es como si nos hipotecamos, por decirlo así, para un particular. Luego está el déficit público, que al final es lo que tienes en cuenta corriente, es decir, si ingresas o gastas más de lo que estás ganando. Y luego el gasto público, es decir, cómo distribuyes eso en casa, no tanto al supermercado, tanto a ocio, tanto a lo que sea. Bueno, pues en España, si nosotros vemos las cifras que se han publicado hoy, tenemos una deuda pública, para que nos entiendan los que nos ven, es como si pedimos una hipoteca, que yo creo que no es el momento de pedir hipotecas, pero es como si pidiésemos una hipoteca, y estamos más o menos con una deuda equiparable a muchos países europeos. Claro, no nos puede asustar que, por ejemplo, vemos a Estados Unidos que tiene una deuda pública, que es 15 veces mayor que la nuestra, o incluso Japón, que es 7 veces mayor. Pero nos vamos al déficit público, es decir, a lo que tenemos en la cuenta corriente. Y nosotros, si calculamos el déficit público que tenemos sobre el PIB, es decir, sobre lo que ingresamos, Estados Unidos y Japón están entre el 5%, el 7% más o menos de déficit, es decir, gastan un 5%, un 3% más de lo que ingresan. Pero es que nosotros estamos en el 11%, es decir, que esa hipoteca que tenemos de deuda pública no vamos a poder recuperarla. Entonces, es muy complicado explicarle a los ciudadanos de a pie que nosotros estamos ahorrando y estamos intentando pues no pedir hipotecas, reducir nuestros déficits en casa, porque además la situación lo pide y, sin embargo, en España el Gobierno está haciendo algo contrario. Y además, si vemos la distribución del PIB, como lo hace en este año, vemos que, aunque estamos con un gran déficit, no estamos invirtiendo más en sanidad o en educación o en defensa, que son los tres grandes bloques de inversión, ¿no?, de los déficits o de la deuda pública. Entonces, ¿en qué estamos gastando el dinero? En campañas políticas, en mantener a muchos políticos, en mantener las instituciones, porque se nos está yendo por algún sitio y tenemos un agujero y, desde luego, como decía Ali, la ciudadanía somos los que estamos dando ejemplo y los que estamos estableciendo un poco el modelo de economía, ¿no? Hay que ahorrar y gastar. María Luisa, perdona, siguiendo con un poco, perdona, Goyo, un momentito solo. Efectivamente, el problema está en que el endeudamiento ha sido bestial. Se ha incrementado en 165.000 millones de euros en toda la pandemia. ¿De acuerdo? El problema es que ¿por qué tenemos que endeudarnos más? Porque no tenemos ningún tipo de superávit, no podemos acudir a ningún tipo de dinero o bienes que tengamos para poder soportar estas situaciones. ¿Qué ocurre? Que te podían haber ahorrado en otras cosas. A lo mejor efectivamente había que endeudarse mucho por el tema del COVID, para ayudar a las empresas, pero hay otros muchísimos puntos que se podían haber tocado para ahorrar, para bajar el gasto. Ese gasto que dices tú, María Luisa, en la cuenta corriente, para que hubiera más superávit o menos déficit. Por lo menos. Pero ahí lleva razón, Ali, es decir, cuando nos han dado esa hipoteca, es decir, esa deuda pública que hemos pedido, si nosotros vemos en qué se la han gastado, no se la han gastado en más sanidad, ni se la han gastado en más educación, con lo cual hemos pedido dinero para irnos al cine. Es decir, no es para ir al supermercado, es para... Entonces, claro, el problema ya no es ese. Sí. Y luego, además, bueno, yo pido ahora, endeudo el país y los que vengan dentro de 4 años, pues ya veremos, que paguen ellos la hipoteca. Pero ahora mismo no. Es así. La clave está en que
¿en qué dinero estamos gestionando? En el hogar estamos gestionando el dinero de cada uno y no va a venir nadie a rescatarlo, ¿no? Y en los otros dos sectores, tanto en la empresa privada no financiera como en el caso de las administraciones públicas, pues estamos gestionando dinero de otros. Gestionar dinero de otros es menos arriesgado, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pues esto no ocurre en un hogar, ¿no? Y mientras que en los hogares hemos ahorrado al máximo o reducido los gastos, pues en los otros dos sitios no se ha hecho así. Habría que establecer una diferencia muy importante porque las empresas lo están haciendo en general para mantener su capacidad de producción, es decir, para no perder la empresa, ¿no? No despedir a empleados que son fundamentales, no despedir a gente, o sea, no reducirse su capacidad de producción, pensando quizás que esto iba a ser una crisis más corta de lo que está siendo, ¿no? Y está pasando una factura importante. Sin embargo, las administraciones públicas no están haciendo ni un buen ahorro, ni una buena gestión. Es que lo que decía María Luisa es fundamental. Es que en sanidad no se ha invertido más. Y si en sanidad no se ha invertido más en una crisis sanitaria, pues dígame usted a qué estamos jugando. Ni en sanidad, porque mientras que en el mundo ha muerto ni las ayudas a los pobres, los 450. de la población, en España estamos en el 0,17 de la población. Claro. ¿No? Estamos más que cuadruplicando lo que se muere en el mundo la gente por COVID, ¿no? Y aquí en España, pues nos parece estupendo. Goyo, pero ¿y esas cifras cuáles son? ¿Qué cifras manejas para decir ese porcentaje? Porque yo todavía no sé, yo no sé la cantidad de muertos que tenemos o la cantidad de personas que han fallecido. O sea, eso te lo has inventado. No, en cualquiera de los casos... Eso está con las cifras oficiales. En cualquier de los casos, si tú fomentas empleo... Si me voy a las que se estiman, subimos todavía un poquito más de ese 0,17. Seguro que sí. Me limito a ser escrupuloso con lo oficial, ¿no? Hoy. Señores, lo que hemos comentado muchas veces en la tertulia, con Jaume y entre nosotros, ¿qué está pasando con la estrategia de vacunación? ¿Por qué no invierten? A mí me encantaría tener más deuda pública si estuviésemos de alguna forma respaldando las vacunas españolas y apostando por una patente o no patente, pero al menos poder comercializar, apoyar a los laboratorios en España para que produzcan. Es decir, vamos a generar producto y alguna base que genere un entramado comercial, industrial, de algún tipo que dé valor al país. Y no lo estamos haciendo. Es cierto. El problema es que, insisto, las ayudas que había que dar a las personas que no tenían nada tampoco han llegado del todo. Los ERTE han costado mucho que llegaran. Entonces, los que más lo necesitan tampoco es que hayan salido bien de esta pandemia. Entonces, ¿dónde se ha ido el dinero? Es lo que no sabemos, Jaume. Es decir, tenemos más deuda, no ingresamos, no hay déficit. O sea, además dice, ves las grandes partidas. Dice, a ver, en sanidad no, en educación tampoco, incluso en defensa. Oye, a lo mejor es que, pues tampoco. Dice, entonces, en el día a día es como el que va pagando con la tarjeta de crédito y de pronto llega a final de mes y dice, qué barbaridad, que me he gastado 500 euros en restaurante. Ya, pues esto es lo mismo. Yo creo que no hay control. Y como podemos pedir deuda y endeudarnos, pues ahí estamos. De momento hay algunas partidas que son muy gravosas y que han aumentado, que es el tamaño de la administración pública en cuanto a empleados, ¿no? Es decir, eso aumenta sin control, porque es que la maquinaria de la burocracia es así, la maquinaria de la burocracia o la cortas o ella misma crece, porque enseguida, yo siempre lo digo, alguien que está sentado en una mesa y que su misión es controlar, puede inventar 100.000 maneras de hacerlo y para eso invertir todos los recursos que se quieran y lícitamente, ¿eh? No estoy criticando esto. Lo que pasa es que alguien tiene que haber por encima que diga no, esto no es fundamental, esto no se puede hacer, esto cuesta mucho, esto es así. Y hay algo que seguramente estaréis de acuerdo conmigo. Ya reflexionando me parece bien que haya más pluralidad de partidos políticos, de opiniones, de modelos de gestión, pero tengamos en cuenta los ciudadanos que antes teníamos bipartidismo. Había dos partidos principalmente y algunos otros que eran representativos pero de una minoría. Ahora sí que tenemos mucho más repartido el pastel, pero cuando tú tienes gobiernos de coalición se multiplica el número de personal, porque al final tú tienes a dos partidos políticos con dos puntos de vista distintos que necesitan consejerías, necesitan direcciones generales, necesitan asesores para llevar a cabo
su política y lo que han prometido a los que le han votado. Entonces, a los ciudadanos nos sale mucho más caro un gobierno de coalición, y cuantos más haya en la coalición, peor, que un gobierno, sea cual sea el partido político, de uno solo, que tenga mayoría. Nos sale más caro. Pero, María Luisa, perdóname, las coaliciones, dependiendo de qué políticas implementen, si las hacen para mejorar la economía, si las hacen para, como dices tú, que no sea en gasto corriente y que sea en inversión, perfecto, fenomenal, aunque hubiera más consejerías, pero cuando tienes más consejerías y lo único que se dedican es a hacer estudios que no valen para nada o que despilfarran el dinero por todos sitios, es que entonces ya sí que ya no, ya es el acabose. Claro, ¿Es así? está sumando ahora todos. Estamos gastando más a nivel público, lo que decía Goyo, estamos inflando la administración pública y todos los equipos de gobierno, pero porque es que hemos partido de una tendencia de bipartidismo, ahora tener muchos equipos de gobierno plurales. Y me parece muy bien porque representan a la opinión de la población, pero es que sepamos todos que nos sale mucho más caro. Yo creo que haya más partidos no es malo, nunca, ¿no? Es decir, eso obliga a usar el músculo de la democracia, que lo tenemos bastante pequeñito en España, ¿no? Y eso yo creo que es siempre muy positivo, ¿no? El problema para mí, y esto hace muchos años que los teóricos que verdaderamente saben lo han dicho, es que la estructura del gobierno tiene que estar definida por todos, no por el gobierno que en cada ocasión se elige, ¿no? Es decir, esa estructura tiene que ser muy estricta y muy férrea. ¿Y que hay que hacer pequeños cambios? Pues sí. ¿Y que la vida avanza y la tecnología cambia? Pues cada X años se hace una revisión de la estructura y se pone lo que sea necesario. Lo que no puede ser es que un gobernante llegue y genere una serie de obligaciones, claro, para el público, que pueden ser infinitas. O sea, esto es no hay límites para esto. Lo más llamativo es que el único sector que no ha incrementado el paro es la administración pública. Normal. Son los únicos que no han crecido, solo han crecido ellos. O sea, las empresas han mandado a la gente al paro, alerta y tal. No digas eso, que van a decir que son el motor económico de España. Pues a lo mejor. Estaba fijándome yo... ¿Estáis de acuerdo conmigo que ninguna empresa, imaginaos una multinacional que tiene 5 filiales? Normalmente hay una estructura parecida o similar y en cada uno de los países o de las filiales tienes un director financiero, un director de recursos humanos, un departamento legal, luego tienes la gente de negocio, lo que sea. Lo que no se te ocurre es tener departamento financiero y aquí alguien de social media. ¿Y por qué voy a tener social media aquí para que me gestione las redes sociales y en las otras no? Pues en ayuntamientos pasa lo mismo. Porque hay ayuntamientos que tienen, o incluso en comunidades autónomas, que tienen estructuras distintas dependiendo de dónde estés. No tiene sentido. ¿Por qué no establecemos que, según población, evidentemente a más población posiblemente haya más necesidad de mayor gestión o de mayores asuntos a gestionar y a llevar? Pero porque en una estructura mínima por ayuntamiento y de ahí sea quien sea el equipo de gobierno en coalición o no, no se pueden salir. Porque claro, imaginaos que nosotros tres somos una coalición, un equipo de gobierno. Y ahora mismo hemos heredado un ayuntamiento, una comunidad autónoma. Y tenemos 3 consejerías. Pues una para Ali, otra para Goyo y otra para mí. Pero imaginaos que a lo mejor queremos tener más gente, pues ya hay que poner 2 para Ali, 2 para Goyo y 2 para mí para que estemos contentos. Y si no, a lo mejor yo, si estoy en minoría, pongo un poquito de presión y decir, chicos, es que si no me dais 2 consejerías a mí, pues no tenéis mis votos para ganar la coalición frente al otro equipo de gobierno. Ojo, que así estamos. Es que multiplicamos... y los amigos, María Luisa. Cualquier cosa. Dime, los amigos. Realmente y los amigos, María Luisa. Las estructuras de los partidos hay que colocar a mucha gente. Los partidos necesitan mantener una estructura porque son los que luego les van a buscar los votos, es así. Oye, saltando a Estados Unidos, fíjate que Biden, llevamos 2 semanas comentando, ha pedido primero armonizar el impuesto de sociedades a nivel global, no sé si lo va a conseguir algún día, y 2, el dato de hoy, subir los impuestos a quienes cobren más de $1 millón hasta el 44% máximo, entre el 39 y 40. Claro, aquí en España alguien dijo que querían hacer como Biden. ¿Os acordáis que lo comentamos aquí? Sí, queremos dejar el impuesto de sociedades más alto. Bueno, si mira los datos que te da Biden, todavía, si nos pusiéramos igualados pagaríamos menos. ¿Os habéis fijado? Es que además aquí hay que tener cuidado.
Porque en Estados Unidos pagan 3 tipos de impuestos las empresas. Lo que es el impuesto federal y el estatal, como aquí hablamos el otro día de la declaración de la renta, que tienes la parte estatal y la parte autonómica, pues tienen el impuesto federal y el estatal, y luego un impuesto sobre las ventas. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las empresas en seguridad social de empleados pagan muchísimo menos que se paga aquí en España. Entonces, el empresario ya, sabéis que además, no sé si eso, entre un 40 y un 60% de los gastos de una empresa son precisamente seguros sociales y salarios, la parte de empleado. Entonces, claro, si te ahorran y te descargan en la parte de seguridad social, pero luego te suman un poquito en impuestos, bueno, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, por otro lado, en España, igual que en Estados Unidos, es curioso que el 50% más o menos son pequeñas empresas. Y tú puedes más o menos subirle, modificarlo el impuesto de sociedades o los impuestos en general sobre beneficios y pueden tener un impacto mayor o menor. Pero es que en Estados Unidos hay grandes macroempresas. Tú eso lo haces en España y se te va el dinero, es realmente, se asusta, tiene mucho miedo. Y se te van de España de la ubicación. De Estados Unidos no, porque al final Estados Unidos es un referente y hay muchas grandes empresas que no van a perder la sede allí. Entonces, esa política que está estableciendo Biden, ojo que a lo mejor la quieren copiar en España, pero creo que es que no tiene nada que ver. Estamos hablando de 2 entornos absolutamente distintos. María Luisa, es absolutamente ruinoso para Estados Unidos. Es justamente lo que ocurre entre nuestro partido liberal o nuestro partido conservador y la izquierda. Ha venido la izquierda a Estados Unidos. La izquierda porque es la que representa, los demócratas representan a la izquierda. ¿En qué se apoyan o en qué se basan? El mayor gasto. Siempre gastan mucho más, siempre dejan a Estados Unidos las arcas hechas polvo. Cuando se fue Obama, con su proyecto de sanidad, que quiso los 200.000 millones o no sé qué cuántos miles de millones de dólares, y al final no lo pudo hacer porque no le dio tiempo a terminarlo. Ahora llega este hombre con $1 billón que quiere gastar y dice que lo que va a recaudar con este incremento del 46%, que puede llegar, he leído hasta el 56% en California, lo que puede recaudar en los próximos 10 años son 370.000 millones de dólares. Es decir, para contrarrestar el $1 billón que quiere gastarse. Esto es mortal. Además, esto es confiscatorio. Pero esto, ¿sabes lo que pasa? Es la red clientelar que está buscando Biden para las próximas elecciones o para su partido. Es así, porque es todo buenismo, todo querer hacer. Dales la posibilidad, fíjate, con el 3 o 4% de paro, o 5% de paro, dales la posibilidad de que puedan seguir trabajando, de que consigan mejores empleos, de que ya tienen la posibilidad de hacerlo. Y no te dediques a hacer solamente que hay que hacer gasto social, sí, que para gente que no tiene, efectivamente, pero no lo hace solamente por eso, lo hace exclusivamente porque realmente le interesa eso, el tener sus clientes. Es que es un efecto perverso muy difícil de evitar, el de la red clientelar, ¿no? Porque tú eres un buen gestor y te dedicas a reducir costes y te dedicas a pedir menos impuestos y te dedicas a generar riqueza y te da un resultado estupendo, pero si en las próximas elecciones alguien hace una propuesta mejor que la tuya o más pensada o más tal, pues te quedas en la cuneta, ¿no? De la otra manera, el gestor que se dedica a obligar al público a depender de la administración, o más que de la administración, de su propio afín o partido o lobby o como lo quieras decir, pues al final prospera. Y esto es una perversión del sistema que hay que evitar en la medida de lo posible. Totalmente de acuerdo. Hay que añadir también que en Estados Unidos esas cotizaciones sociales que no se producen aquí, o sea, si pagaran esta cantidad de impuestos y luego tienes que pagarte tú un Medicare más o menos digno, te estás yendo prácticamente a 3/4 de tu salario, ¿no? Si pagas el 40 y pico... Pero volvemos a la misma, Jaume. Ayer, si no me equivoco, creo que la empresa paga como un 7% del salario sobre el salario del empleado y el empleado paga aproximadamente también otros 6 y pico, 7. Aquí es que estamos hablando de pagar un 30. Un 30, sí, claro. Un 30, sí. Que si incluso eso se le planteas a las empresas, dice, mire, vamos a hacer como en España. Usted como empresario va a tener que pagar el 30 y tantos % para seguridad social de este señor. Dice la empresa, no te preocupes que ya le pago yo el seguro médico, que me sale más barato. Exacto. Entonces, sí, claro, sí.
sí. Claro. Así es, Y así el es. 15% de impuestos a sociedades que bajó Trump. O sea, es que hizo lo que hay que hacer, lo que hace Irlanda, lo que se hace en Europa, en los países que realmente saben cómo manejar la economía de un país. Pero claro, subirte el impuesto, aunque solo sea sobre la renta de capital, hasta el 56%, es confiscatorio. Es que no lo entiendo. Es que es algo que... Y va a haber problemas. O sea, va a llegar gente, como dices tú, María Luisa, hay muchas empresas muy gordas, pero hay mucha gente que gana más de $1 millón que va a dejar de invertir en Estados Unidos. Eso, vamos, se va a ir fuera con toda seguridad. Lo curioso es que, al menos, el otro día nos reíamos que en España ya eres rico si cobras más de 60.000 euros brutos. Para que en Estados Unidos, al menos, el umbral lo tienen distinto, lo cual está muy bien. Sí, es Es verdad, es verdad. Los políticos son ricos. Me gusta Entonces, eso. hablando de empleo, la ministra Yolanda Díaz está intentando presentar de nuevo su reforma laboral, la contrarreforma le llaman. Esta semana, ayer estaba en Bruselas ella, hoy le tocaba a Nadia Calviño por videoconferencia. En Bruselas se esperan estos planes porque cada cosa puede tener un matiz. Por ejemplo, quieren que se sigan suavizando la reforma laboral y no al revés. Con lo cual, parece que estamos yendo, no sé si a lo contrario que, pero de momento los sindicatos y la patronal están analizando estos datos de volver a la ultraactividad, es decir, conseguir que las grandes centrales pacten toda la política, aunque sean muchas pymes y micropymes las que luego tengan que desarrollarla y no lleguen, ¿no? ¿Esto cómo lo veis? Porque al final, si echamos a mucha más gente al paro, ¿quién va a pagar aquí impuestos? Pues yo, un comentario nada más, antes de dejar a los que saben. Las grandes centrales, ¿a qué población de trabajadores representan? Ah, bueno, esa es otra. Porque esto es fascinante, ¿eh? Bueno, también Si la no patronal, recuerdo yo mal, está en el diríamos que entorno de un 7%. Sí, las patronales tampoco es que representen no cobran de muchas empresas tampoco, ¿eh? Están igual. Perfecto, perfecto. Pero solo lo digo ahí. Dice, estamos poniendo en manos del 7% los beneficios y el bienestar de todos. Ya hemos hablado de este tema antes, ya ha surgido, y yo soy absolutamente partidario, como siempre, de no intervenir, de que si quite sus zarpas el Estado del gobierno del mundo privado. Es decir, si tú dejas en mano de los convenios sectoriales el que puedan decidir qué cantidad de dinero tienen que subir a los sueldos anualmente, si les dejas a ellos decidir qué es lo que hay que hacer, nunca vamos a conseguir nada. O sea, lo que tenemos que quitar es el poder a los sindicatos. Y si quieren tener gente, que se subvencionen a sí mismos, que cojan con sus afiliados, como hacen en Alemania, las aportaciones de sus afiliados les soporten. Y si no, que cierren. O sea, no hay ningún problema. Pero que ya encontrarán los trabajadores, ya encontrarán a alguien que les proteja. Pero lo importante es que los convenios de empresa con sus trabajadores, pues, vamos, primen sobre los convenios sectoriales. ¿Por qué? Bueno, sobre todo en época de crisis, y eso es lo que realmente nos sacó de aquel momento tan duro del año 2007, 2008, 2009, 2011. Creamos empleo, creábamos más empleo en Europa que nadie. Y fue exclusivamente por hacer esto, por considerar que si hay que atarse el cinturón, el empresario se lo va a atar y se va a atar el trabajador y van a seguir adelante. Y cuando vengan las vacas más gordas, entonces todos se subirán el sueldo, tendrán unos bonus y tendrán tal. Pero si les dices que vengan los del sector del metal a negociar ¿qué porcentaje de incremento vamos a dar del salario? Es ruinoso, absolutamente ruinoso, no se puede hacer. Yo pongo además encima de la mesa, estoy totalmente alineada con vosotros y lo que comentaba también Goyo en relación bueno, que es que el punto de vista yo creo que debe ser otro y, como decía Ali, poco intervencionismo. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos que cambiar y negociar un convenio colectivo de un sector cada 2 años, cada 3 años? Es como si nos dedicamos a cambiar la Constitución cada 5 años. Es decir, yo creo que los puntos que hay de posturas en la negociación, tanto de la empresa o de las empresas del sector como de los empleados, deben ser suficientemente sólidas y estables como para que cada 2 años no haya que cambiar o 3 años y negociarlo, que es lo que se va haciendo ahora en muchos sectores, y es renovar simplemente las tablas salariales, y me parece fantástico. Ahora, ¿qué dice la ministra Díaz? Vamos a dejar todos los contratos en 2. Hemos pasado de la pluralidad al minimalismo.
es que hace poco estábamos hablando de los riders, estamos en modelos de trabajo distintos, en modelos sociales distintos, esto va muy rápido, no puedes pasar a tener 1 o 2 tipos solamente de contratos y luego que vengan las excepciones y la flexibilidad. Pues para eso deja distintos tipos de contrato según las circunstancias. La ultraactividad, como decía Jaume, ¿no? Es que la pérdida de vigencia de los convenios, es que un convenio no debería tener pérdida de vigencia salvo que exista alguna causa, algún motivo de contenido. Una causa objetiva, claro. Entonces, ¿qué hacen los sindicatos? Cuéntame. Si les quitas eso, cuéntame a qué se dedican. Pues yo creo que hay un Ministerio de Trabajo. No digo más. Hay un Ministerio de Trabajo. Claro, y también quieren limitar también, que ahora volverá a alguien que lo he visto soplando y resoplando, que yo también, porque dice a veces las barbaridades que leemos y que es tremendo, es tremendo. Dice la ministra que es que quiere quitarle poder a los sindicatos, pero quiere quitarle también poder a las empresas para que puedan bajar los sueldos. Vamos a ver usted. Un empresario y un empleado dentro de los límites de la legalidad y respetando el Estatuto de los Trabajadores, el convenio sectorial y, por supuesto, como bien dice Ali, el convenio colectivo de la empresa, que muchas veces, y así es, por jerarquía, tiene que no contradecir ni el Estatuto de los Trabajadores ni el convenio sectorial, sino mejorar las condiciones de los empleados. Y la mayoría de las empresas serias lo tienen, y tienen un convenio de empresa. Entonces, ¿para qué vamos a estar cambiando todo esto? Y que el empresario se acuerde, igual que el inquilino, el arrendador y el arrendatario, si quieren acordar, mira, estamos en crisis, subo, bajo los salarios, porque si no tengo que hacer un ERE o cerrar la empresa. Yo creo que dentro de que no haya precariedad en el trabajo, que no haya abusos, que no haya desigualdad, que es lo que se tiene que regular, que dejen los gobiernos que hagan la vida en las empresas como quieran. María Luisa, tú sabes... Sí, perdona, es verdad, es verdad. María Luisa, tú y Goyo sabéis también como yo que el paro, fíjate, voy a ser absolutamente simplista, tiene la solución más fácil del mundo. ¿Sabéis cuál es? Muy sencillo. Un solo tipo de contrato, uno solo, indefinido. 10 días por despido del trabajo, con la posibilidad de bajar las cotizaciones sociales a la mitad de lo que estamos pagando o menos. Y te garantizo que en un año nos hemos quitado el 30% de paro con toda seguridad, porque todo el mundo buscaría, los empresarios dirían, voy a contratar porque me cuesta mucho menos dinero contratar, y si tengo que despedir, que no, los empresarios no despiden por despedir, despiden cuando no hay trabajo, cuando las cosas van mal y por lo tanto lo que hacen es regular un poco los trabajadores que tienen. Pero así, esa es la forma de conseguirlo. ¿Qué pasa? Que Sí, no, y perdona, es que, como tú dices, ya también soplo yo, pero fijaos en el sector agrícola. Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura. Tú vas a Andalucía y la gente no quiere ir a trabajar al campo, cada vez hay personas menos cualificadas. ¿Pero por qué? Porque tienen una serie de días X que son los que necesitan para luego cobrar el resto del año la ayuda. Claro, entonces... ¿qué pasa? Si tú eres empresario agrícola y quieres contratar a alguien y le dices, mire, firmamos contrato, uy, pero ¿me va a pagar usted por transferencia bancaria? Claro, ¿cómo quiere usted que le pague? No, yo es que no quiero, claro, no, quieren cobrar en B. Entonces, al final hay empresarios que pagan en B y gente que trabaja en B. Entonces, no tiene sentido. ¿Por qué no regulan eso? Porque los empresarios que no lo hacen se quedan sin trabajadores, no tienen trabajadores. Bien, eso es una cosa que hay que atacar, efectivamente. Claro, entonces, claro, ¿para qué vamos a regular ahora? ¿Y qué están haciendo los sindicatos? ¿Qué regulan ahí? Habrá de... Vamos de cañas. Pues vaya reforma nos espera, ¿no? Sí, Bruselas además, está esperando algo habrá que presentar, más o menos. Sí, está esperando algo que sea más flexible. Claro. Y ya verás tú. Y además no están diciendo todo lo que quieren hacer, van como por andanadas, ¿no? Claro, para que no se te vea el plumero, ¿no? Sí, bueno, compañeros, que no quiero que se os enfríe la cena, que son casi 50, os dejo que descanséis. La semana que viene volvemos, si queréis, como cada semana, de lunes a viernes en A Fondo. Gracias a los tres por comentar la actualidad. Y hasta la próxima. Gracias a ti. Gracias. Y a vosotros. Hasta con el profesor de la Escuela Técnica Superior de Edificación, Gregorio García, María Luisa Lara, directora general de Estrategia Directiva, y Ali Munchi, que es economista.
España y Grecia son los dos países de la Unión que más deuda han tenido en estos tiempos de pandemia. Han aumentado mucho más la deuda pública que el resto de países. Nuestra deuda pública llega a los 3 billones de euros. La crisis ha hecho aumentar mucho esta deuda global, lógicamente. Por primera vez en la historia llegamos a este dato que ha publicado el Banco de España y en términos relativos alcanza el 270% de nuestro Producto Interior Bruto. La administración pública es quien más la aumenta, hasta el 122%, y este año se espera que suba un 7% más. La deuda de las empresas no financieras se ha incrementado, 948.000 millones, unos 56.000 más que antes de la pandemia, digamos que en menor medida. En términos relativos, las empresas deben el 84% del PIB. Lo curioso es que la deuda de los hogares está en el otro lado de la balanza. Las familias hemos recortado gastos de forma drástica por obligación, al cobrar menos, por miedo al pasar de ERTE a ERE o simplemente por descenso del consumo habitual por el confinamiento. El endeudamiento de las familias es de casi 700.000 millones, 62% del PIB, 10.000 millones menos que en febrero del año 2020. Así que hemos dado ejemplo los ciudadanos a los políticos. Continúa la mesa de negociación para derogar la reforma laboral. Bruselas ha pedido, como les contábamos, medidas y datos en la reunión del jueves con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y también con la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Han estado negociando con la Unión Europea las reformas convenientes. La titular de Trabajo está fijándose en la reforma laboral. Según los expertos que conocen las últimas propuestas, se aleja de la flexibilidad que pide Bruselas para nuestro mercado. Los agentes sociales han comprobado cómo la idea es preservar la negociación de los convenios sectoriales, mayor relevancia de estos convenios sobre el poder de decisión de las empresas y de las plantillas y recuperar la ultraactividad de los convenios. Es uno de los principales cambios que había incluido Fátima Báñez en el gobierno de Rajoy del año 2012, con lo cual esto cambiaría radicalmente y al revés de lo que se pide. Seguimos hablando de los dos vicepresidentas. En este caso, Yolanda Díaz se ha sumado a las críticas de Nadia Calviño por los despidos que provoca la fusión de CaixaBank con Bankia, así como los 3.800 puestos de trabajo que ha propuesto eliminar BBVA y 530 oficinas que quieren cerrar. Paradójicamente, un gran número de estas oficinas están en Cataluña, donde algunos analistas creen que BBVA estaría cediendo mercado en favor de la nueva CaixaBank con estos despidos. La vicepresidenta de Economía está en paralelo presionando al Banco de España, como les hemos contado en las últimas horas, para que frene estos 8.000 despidos planteados por la entidad catalana al aglutinar la pública madrileña Bankia, que además, según se ha dicho, estos datos los tenía el gobierno antes de firmarse esta compra. El presidente americano ha sumado una nueva propuesta a la de hace unos días cuando propuso armonizar el impuesto de sociedades a nivel global. Ahora quiere duplicar el impuesto sobre ganancias de las personas ricas, 1 millón de euros o más al año, al elevarlo al 39,6%, que sumado a otras taxas, pues llegaría a los beneficios de capital del 43,4%. Esto afectaría, insisto, a quien declare 1 millón de dólares o más, en este concepto, una fuerte subida frente al tipo de base actual, que es el 20%. Esto mantendría un recargo del 3,8% sobre ingresos por inversiones para financiar el sistema sanitario, elevando la tasa impositiva a los rendimientos de los activos financieros por encima del máximo del IRPF, según han dicho algunas fuentes. Más temas que les contamos. Compras por Internet. 7 de cada 10 españoles van a seguir comprando por Internet cuando finalice la pandemia. El ticket medio online también se estabiliza entre los 50 y 100 euros para casi la mitad de los consumidores que lo están haciendo ahora mismo, el 40% y largo por Internet. Las compras online crecieron mucho, lógicamente, durante la crisis, pero han venido para quedarse, según el informe de Empathy.co, que se extrae como conclusión principal de este dato, ¿no? 7 de cada 10 españoles seguirán comprando sus bienes y servicios en plataformas web cuando acabe la pandemia. También incrementa un 12% el porcentaje de los españoles que van a comprar más a menudo ahora por Internet que durante el primer confinamiento. Por su parte, la frecuencia viene a ser también la opción preferida una vez al mes, 34% de los encuestados, una vez a la semana el 27% compra, y el ticket medio se oscila entre los 50 y 100 euros para el 46% de los consumidores, 50 euros el 35% de los casos. En cuanto a los productos más comprados, electrónica, 57%, la mitad compra ropa y material deportivo y libros. Además, una caída del 7% en los productos de alimentación respecto al inicio de la pandemia. Ahora se puede salir más a comprar. Y suman el 6% de la petición de servicios de restauración o delivery a domicilio. Las formas de comprar cambian en función de la edad y de las costumbres. Por generaciones, el consumidor centennial, el más digitalizado, 56% consume ahora online de forma más frecuente, 29% más que durante los meses del confinamiento. Los millennials son la generación que realiza sus compras por Internet con una mayor asiduidad y el 33% de ellos, 1 de cada 3, compra online cada semana. La mitad de las compras realizadas por estos consumidores también son un desembolso entre los 50 y 100 euros aproximadamente.
Con estos datos y estas previsiones del futuro a corto y medio plazo lo dejamos aquí. Gracias por su atención, que descansen, pasen feliz fin de semana y el lunes, si quieren, nos reencontramos aquí en la sintonía de Negocios Televisión. Y feliz fin de semana a todos.